Buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a una conferencia más por parte del Instituto de Preparación de Privados IDEP. Para nosotros siempre es un gusto el poder compartir conocimientos y llevar academia a ustedes y principalmente en la actualización de nuevas leyes y temas que surjan en relación al área pública. Esta noche tenemos nosotros el agrado de presentar un conferencista de alta trayectoria académica y profesional. Quiero decirles a ustedes que el Instituto de Preparación de Privados es un instituto que tiene como función principal preparar estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de todas las universidades del país, específicamente en la fase pública, dotándolos de conocimientos técnicos y prácticos para que puedan sustentar de una mejor manera y lograr la meta de ser abogados y notarios, coadyuvando así con el ejercicio de su profesión. En el Instituto de Preparación de Privados nos especializamos principalmente por llevar academia de alto nivel. Quiero presentar esta noche al doctor que nos honra con su presencia y también quiero comunicarles que el instituto está próximo a apertura de sus cursos para quienes desean estudiar, incorporarse con éxito al examen técnico profesional. Tenemos nosotros los cursos en apertura programados para el sábado 11 de abril de forma presencial y de forma virtual el lunes 13 de abril, por lo que pueden solicitar ustedes información directamente al número telefónico que ven ustedes en pantalla, que es el 5413-1333. Quiero presentar al doctor Sergio Pérez, quien será nuestro conferencista de esta noche, abogado y notario. También es contador público y auditor. Posee maestría en administración de empresas, maestría en finanzas corporativas, maestría en derecho tributario y financiero, así como también un doctorado en derecho constitucional. Es y ha sido consultor y asesor gubernamental, municipal y empresarial, abogado litigante, así como también asesor jurídico de la Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso de la República de Guatemala. Hoy estaremos analizando un tema importante, una nueva ley, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, decreto 7-2026. Así que le doy la cordial bienvenida, doctor Sergio Pérez, para que pueda compartirnos los conocimientos y dotarnos de esas técnicas y prácticas principalmente que necesitamos en esta nueva ley. Bienvenido, doctor Sergio. Muchas gracias por la invitación al Instituto de Estudios de Privados. Pues para mí es un gran honor compartir con los estudiantes y los egresados que de ese instituto, pues de alguna manera han salido, ¿verdad? Avantes en sus exámenes y pues ahora son colegas, abogados y notarios. Nuevamente reitero el agradecimiento, la oportunidad que nos dan de poder explicarles de alguna manera y presentarles de manera general, valga la redundancia, lo relacionado al decreto 7-2006, que pues ya es una ley vigente, es la nueva ley orgánica de la PGN, y para las personas que pues ya han tenido algún acercamiento, alguna aplicación de esta ley, pues van a ver algunos aspectos relevantes que creo que es importante que conozcan esta noche, y pues no dejar de indicar que la institución continuó, o sea, solo esperó 8 días para la vigencia y ya empezó a aplicar la nueva ley. Pues ellos siguen, para que se queden tranquilos todos, siguen haciendo lo mismo, ¿verdad? Solo que ahora bajo una normativa más clara, que les da nuevas herramientas, por lo menos administrativas y financieras, eh, en temas laborales también propios de ellos. Entonces, pero es importante saber que ahora tienen una ley que de alguna de determinada forma muestra claramente las funciones que ellos realizan. Para tener el efecto, vamos a partir de la normativa constitucional. Recordémonos que
la PGN es una institución de naturaleza constitucional que está regulada actualmente en la Constitución de la República en el artículo 252. Para entender la nueva ley orgánica tenemos que ver que no contradiga y que venga a desarrollar la institución como está regulada en el artículo 252. Por ejemplo, el artículo 252 yo lo desglosé en 6 ítems y ustedes pueden ver que la PGN tiene la función de asesoría y consultoría de los organismos y entidades estatales. Para los que no han tenido una experiencia con áreas relativas a consultoría, por ejemplo, la PGN, por ejemplo, no solo asesora al organismo ejecutivo, que eso es lo que la mayoría tiene conocimiento o ha tenido relación, también puede asesorar por ejemplo, a municipalidades, podría asesorar también en determinado momento al organismo legislativo y no digamos al organismo judicial. Entonces, la Constitución le da una labor de asesoría y consultoría, aparte de de las propias funciones de procuraduría o de litigio que tiene la PGN en determinadas áreas del derecho. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Ya vamos a ver que hasta en el momento en que se aprobó la ley, pues aplicaba lo relativo al decreto 512. Es una ley que ya vamos a ver desde cuándo venía y qué era lo que integraba esa ley. El procurador ejerce la representación y vamos a ver cómo es que en unos aspectos relevantes la nueva ley ya introduce esa representación, ¿verdad? También el procurador ejerce la jefatura de la PGN, es nombrado por el presidente de la República, quien podrá también removerlo por causa justificada. Ya vamos a ver cómo quedó regulado también en la nueva ley, ¿verdad? Pues para ser procurador, de acuerdo a la Constitución, debe tener las mismas calidades a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y pues también derivado de tener las más calidades, pues va a tener las preeminencias, que en este caso sería el derecho de antejuicio, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo quedó la ley, pero vamos a iniciar cabalmente con ver cómo estaba antes el decreto 512. Al aprobarse la ley en el artículo derogatorio, uno de los decretos que se deroga es el 512 y el otro que se deroga es el que ven ustedes como el decreto 2597, que se refiere a la nominación de la PGN en toda la normativa donde se mencionaba al Ministerio Público. Es importante que sepamos esto porque el decreto 512 era el que estaba utilizando la PGN para llevar a cabo sus funciones. Y ese decreto se originó en el mes de mayo de 1948. Quiere decir que con la Constitución del 45, esta ley siguió funcionando con la Constitución del 65 y también siguió funcionando con la Constitución actual que tenemos nosotros, que es de el año 1985. Ese decreto 512 regulaba también las funciones del Ministerio Público y cuando se aprobó por parte del Congreso la ley orgánica del Ministerio Público mediante el decreto 4094, como lo ven ustedes en la diapositiva, pues se derogaron los artículos 24 y 33, que eran las funciones específicas del Ministerio Público como el encargado de la persecución penal, dejándole a la PGN los artículos para aplicárselos todavía hasta antes del decreto 7/2026. Le dejó vigentes los artículos 1 al 23 y el 34 al 67, más la aplicación del decreto 2597 que ayudaba o aclaraba que en todas las leyes, incluyendo el decreto 512, donde se mencionara, porque antes, y ustedes si ven o veían los que todavía estudiaron con la antigua ley de la PGN, se dieron cuenta de que
la PGN muchas veces en los artículos se mencionaba como Ministerio Público y por eso fue necesario que el Congreso de la República, 3 años posteriores a la aprobación de la ley orgánica, de alguna manera viniera a corregir ese problemita que se tenía de que se mencionaba el Ministerio Público en la normativa que le aplicaba a la PGN. Entonces, ya teniendo esto claro, pues para los que están estudiando, podría venir una pregunta de uno de los examinadores y hacerles este cuestionamiento. Bueno, y cuéntenos la historia, por ejemplo, de antes de la nueva ley, cómo estaba el asunto con la PGN. Bueno, pues ahí tenemos un cuadrito que nos ayuda mucho a entender cómo venía funcionando la PGN con el decreto 512, que era desde 1948. Estamos diciendo desde el siglo pasado, muy lejano, ¿verdad?, a la Constitución, pero que ese decreto al día de hoy ya no tiene validez. Ya ha quedado como parte de la historia jurídica de Guatemala. Este esquema creo que nos ayuda mucho para que cuando hay una nueva ley, yo lo hago, me imagino que alguno de ustedes o la mayoría lo puede hacer y si no, creo que hay que ir tomando la costumbre cuando se va a introducir uno en una ley, pues hay que saber toda la estructura de la ley para de alguna manera tener una visión general. Es como el índice de un libro para saber de qué se trata. Y para saber de qué se trata el decreto 7/2006, la ley orgánica de la PGN, pues vemos que, y vamos a ver que está dividido en varios títulos. El título primero regula las disposiciones generales. Ahí vamos a ver que hay un capítulo 1 y es único, que es el que regula el objeto, la naturaleza jurídica y funciones de la PGN. Ya lo vamos a ver más adelante en los aspectos relevantes. La organización y funcionamiento, ya vamos a ver que hay una estructura orgánica nueva porque sí es la que va a aplicar y fue la que presentó la iniciativa cuando se estaba discutiendo la estructura orgánica, que es una estructura diferente a la que venía funcionando anteriormente. Entonces, en estos momentos me imagino que la PGN está en la fase de implementación de la estructura y la elaboración de los reglamentos internos para regular las funciones específicas de la estructura organizativa, que parte viene en la ley, pero va a ser más desarrollada en los reglamentos que la propia ley le faculta a la PGN elaborar de manera directa. Viene lo relativo al procurador, a sus funciones, quién lo nombra, quién lo separa, quién lo sustituye, lo vamos a ver más adelante, pero esto nos dice que hay un capítulo que se relaciona específicamente a la figura del procurador. De ahí viene en el capítulo 3 la figura del consultor del Estado. Esta está también desarrollada, en la ley anterior no estaba, en esta sí. Viene lo relativo al secretario general, que también está dentro de la estructura orgánica, el subprocurador de la defensa del Estado, que podríamos decir en palabras sencillas, que es el que se encarga de la parte de litigio por parte del Estado. Viene una figura nueva que sí estaba regulada en los reglamentos internos, más no en la anterior ley, como es la Subprocuraduría de la Defensa de la Niñez y Adolescencia, que es una parte de las funciones de la PGN que absorbe mucho personal y tiene mucha relevancia dentro de la Procuraduría General de la Nación, y una figura administrativa totalmente nueva que no está regulado, no estaba en la ley anterior, que es lo relativo a la gerencia general, que es de donde van a depender todas las entidades administrativas. Entonces, para que entendamos el artículo 2, lo vamos a ver más adelante, yo me tomé la libertad de hacer un organigrama para los que pues no puedan distinguir cómo es una estructura orgánica, la vamos a ver a continuación, pero el título tercero del decreto establece disposiciones comunes a los procesos judiciales y administrativos. La mayoría de las disposiciones ya estaban reguladas en la anterior y se vuelven a incluir con unas modificaciones que vamos a ver como aspectos relevantes.
el régimen económico financiero de la PGN, porque ya vamos a ver qué naturaleza jurídica tiene ahora la administrativamente y financieramente la PGN, porque no lo decía la anterior, y yo les voy a explicar en qué consiste. Eso está regulado en el título 4. El título 5 es el régimen laboral de la propia PGN, o sea, los aspectos que como patrono y trabajadores quedó implementado y regulado en esta nueva ley. Y las disposiciones transitorias y finales, que algunas tienen relevancia y me tomé la molestia de incluir las más importantes. Entonces, como ya vimos el índice o contenido de esta ley, este lo preparé yo porque la ley viene estructurada como les decía, en títulos. No trae un índice propio para que veamos que así viene, sino que este hay que armarlo directamente por el interesado, que en este caso somos nosotros los que estamos participando en esta charla. Entonces, vamos a ver como aspectos relevantes es que se reafirma la naturaleza constitucional, ya lo había mencionado, la PGN es una entidad de naturaleza constitucional. En la Constitución está, y por eso es de que es relevante que se regulara todo su funcionamiento y los aspectos necesarios a través de su ley orgánica. Ahora, ¿qué es lo que se aclara en el artículo 2? Es una entidad descentralizada. ¿Qué significa eso? Bueno, los que ya han repasado el curso de Derecho Administrativo, pues han visto que eh, hay diferentes tipos de entidades. Hay unas que son autónomas, otras que son centralizadas, las descentralizadas, semiautónomas, semidescentralizadas. Bueno, en Guatemala existe la figura de las entidades autónomas que son de naturaleza constitucional, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, también tenemos la Universidad de San Carlos, el Instituto de Estudios Agrícolas, el ENCA, el Instituto Nacional de Agrícola, el ENCA, entonces la Confederación Deportiva de Guatemala, el Comité Olímpico también es una entidad autónoma, y las municipalidades. Esas son entidades por mandato constitucional, digámoslo de esta manera, creadas por la Constitución, pero también la Constitución, hay un artículo en la forma de administrativa del Estado, en donde también establece que el Congreso de la República, mediante una ley y mediante pues, la mayoría calificada, puede crear entidades autónomas, que esas serían autónomas por ley creada por el Congreso, y también la creación de entidades descentralizadas. Una de las características de estas entidades es que necesitan una mayoría calificada, o sea, las 2/3 partes para que sean creadas. Entonces, cuando se creó esta ley de la PGN, a pesar de que es una entidad de naturaleza constitucional, para poder darle de alguna manera facultades para, por ejemplo, nombrar a su personal, para que administrara directamente su dinero y no se lo dispusiera el organismo ejecutivo, porque hasta la fecha en que se aprobó la ley y su vigencia que arrancó, el organismo ejecutivo era el que decidía cuánto presupuesto le asignaba a la PGN. Ahora la PGN va a tener que justificar su presupuesto y mandar el proyecto al Ministerio de Finanzas, y obviamente ir a hacer las peticiones que correspondan al Congreso de la República, específicamente a la Comisión de Finanzas, cuando esté en discusión el presupuesto de las entidades descentralizadas. Entonces le va a tocar a la PGN participar en eso. Entonces es importante que sepamos que el término descentralizado no está en la Constitución, tampoco está que es autónoma, ¿verdad? Es una entidad, claro, que es de naturaleza constitucional, pero era necesario para que tuviera más facultades
y que pudiera administrar su presupuesto y todo el régimen laboral tuviera una naturaleza descentralizada. Y eso ustedes lo pueden verificar en el artículo 2. Otro aspecto relevante en el artículo 3 es que, si bien es cierto, la PGN tiene facultades y siempre ha tenido facultades de representación, un aspecto que ya se dejó en la ley es que puede representar a adultos mayores. Hay adultos mayores que se quedan sin representante, ¿verdad? No tienen hijos, son abandonados, entonces, por disposición de un juez que, por ejemplo, estuviera tutelando los derechos de algún adulto mayor, vendría la PGN a constituirse como representante de un adulto mayor. Y en el artículo 3 también se quedó claro el tema de que en el caso de menores, cuando son afectos o ellos son afectados como víctimas por un delito, la PGN ya por mandato de ley ya se va a poder constituir como querellante adhesivo a favor de los menores que carezcan de representante legal. Eso está en el artículo 3. Creo que esos aspectos yo los puse relevantes porque creo que esa relevancia les puede en algún momento ayudar para el momento en que vayan a enfrentar los que están estudiando derecho, el área pública, específicamente cuando entren en temas relacionados con la PGN y, por ejemplo, derecho de familia, o si van a aplicar la ley PINA, por ejemplo, o la ley del adulto mayor, o el código penal y el procesal penal para efectos de menores, van a ver que esto podría ser un cuestionamiento por parte de algún examinador, por ejemplo. La estructura, como les indiqué, está regulada dentro de la ley, específicamente está en el artículo 4. En esta parte, lo importante es que yo les menciono que, por ejemplo, para el procurador, que ya vimos que la Constitución dice que debe de tener, debe llenar los requisitos que se le exigen a un magistrado de la Corte Suprema, resulta que la ley también le impuso esos requisitos al consultor del Estado y al subprocurador de la defensa. Eso quedó regulado en el artículo 13 y 14 de esta nueva ley, el decreto 7/2026. Y ustedes se preguntarán por qué, ya lo vamos a ver más adelante, pero lo podemos adelantar. Resulta que en la ley establece que en caso de ausencia temporal, por ejemplo, del PGN o definitiva, en tanto se nombre a alguien por parte del presidente de la República, quien lo va a sustituir es el consultor. No va a ser, y de entrada, la primera opción legal no va a ser el subprocurador de la defensa del Estado. Uno se preguntará, pero bueno, si él es el que va a litigar y el que más sabe de litigios, sí. Pero resulta que la iniciativa fue explicada en el sentido que el consultor es el que más atiende, valga la redundancia, las consultas del organismo ejecutivo. Entonces, cuando no esté el procurador, esa sí podría ser también otra pregunta, porque en la ley anterior era el subprocurador el que sustituía al Procurador General de la Nación. Ahora el que lo sustituye como primera opción es el consultor. Y a falta de consultor, el subprocurador de la defensa. Por eso es de que se exigen los mismos requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, porque si imaginémonos que si no se hubiera dejado eso regulado en la ley, pues de alguna manera pudiera haber habido una impugnación de inconstitucionalidad porque el que iba a tomar en un momento determinado la posición de Procurador General de la Nación, si la Constitución dice que debe cumplir los requisitos de magistrado de Corte Suprema, ¿cómo iba a ser que no se le exigieran esos requisitos al que lo iba a sustituir dentro de la ley, como sería el consultor y el subprocurador de la defensa del Estado? También menciono que para el secretario general y subprocurador general de la niñez, pues al secretario actual no se le exige, pero ahora se le va a exigir, y al subprocurador de la niñez y adolescencia, que puede ser hombre, eso no lo restringió la ley, puede ser hombre o mujer el subprocurador, pero sí van a tener que llenar los requisitos
que se le exigen al que vaya a postularse para magistrado de la sala de apelaciones. Eso ustedes lo pueden verificar en el artículo 21 y 27 de esta nueva ley. Entonces, para los que quieren ver de manera clara la estructura organizativa orgánica que está en la ley, esta es, ¿verdad? De manera sencilla, todos están al mismo nivel. No es que porque el consultor va a sustituir al procurador va a estar por encima de jerárquicamente de los demás, no. Todos están al mismo nivel, obviamente. Abajo de ellos sí van a ver las dependencias, por ejemplo, en el caso del secretario, probablemente el área de archivo de la PGN va a estar a cargo, por ejemplo, de Secretaría General. Del lado de la gerencia general, yo me animaría a indicar que ahí va a estar, por ejemplo, el departamento financiero, va a estar la auditoría interna, va a estar el área de recursos humanos, va a estar el área de, de contrataciones, por ejemplo. Entonces, todo lo que es administrativo va a depender específicamente, que eso es lo que le da apoyo a todas las demás áreas, va a depender de la gerencia general. De ahí los subprocuradores, por ejemplo, su procurador de la defensa del Estado va a tener las áreas, por ejemplo, va a tener el área el área penal, el área administrativa, el área constitucional, el área de amparos y antejuicios, por ejemplo, como que fueran cámaras, pero ellos van a ser departamentos, van a tener el área, pues ya lo mencioné, penal, van a tener el área contenciosa, que me imagino que ahí van a concentrar contencioso administrativo común y contencioso administrativo tributario. Entonces, todas esas dependencias, dependiendo de la relación que tengan, van a depender de estas 5 áreas principales que está estableciendo la ley. Entonces, yo creo que este organigrama le ayuda mucho al que quiera saber cómo va a estar ahora pues yo creo que ya están en eso, ¿verdad? Porque ellos ya internamente están desarrollando la ley a través de los reglamentos y me imagino que los nombramientos, por ejemplo, de las principales personas ya están, ¿verdad? Siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos, ¿verdad? Requisitos para que cumplan los que tienen que observar para ser magistrado de Suprema y los otros para ser magistrado de apelaciones. Bien, entonces, ¿qué otro aspecto relevante? Pues lo tenemos en el artículo 5, en donde se le da, si ustedes se dan cuenta, como ya es una entidad descentralizada, ya no va a depender de servicio civil. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque podrían preguntarle a ustedes, bueno, mire, y si quieren aprobar el manual de carrera de la PGN, ¿hay que mandarlo a civil? No. Si, por ejemplo, quieren aprobar el manual de puestos o el plan maestro de salario de la PGN, lo tienen que mandar a Servicio Civil, a la Oficina Nacional de Servicio Civil, a UNSEC. La respuesta es no, porque esas facultades ya se le están dejando. Este es uno de los artículos en donde ya la PGN va a poder crear, modificar direcciones, departamentos, delegaciones, y lo vamos a ver más adelante, donde se relacione con la parte laboral. Pues este artículo 5 ya es una parte que la desvincula propiamente de la ONSEC. En el artículo 6, si bien es cierto, la PGN se ha manejado con reglamentos, ahora recordémonos que como está la parte administrativa, por ejemplo, financiera, ya va a ser propia de la PGN. Entonces, los manuales y procedimientos, ¿qué es lo que van a tener que hacer la PGN, por ejemplo? Van a tener que regular todo a través aquí se habla de un reglamento interno, pero no necesariamente va a ser uno. Puede haber un general, pero van a haber va a haber un reglamento principal y van a haber los reglamentos que van a particularizar la reglamentación de determinadas áreas. Por ejemplo, el área financiera, el tema de las contrataciones, si bien es cierto, van a tener que cumplir la ley de compras y contrataciones. Recordémonos, para los que han ya estudiado la ley de contrataciones, por ejemplo, para las compras de baja cuantía y para las compras directas, establece
que eso tiene que estar normado y establece quiénes son las funciones de los funcionarios de determinado nivel administrativo, los que van a autorizar las compras de baja cuantía y las compras directas. También ese mismo reglamento puede regular lo que son las cotizaciones y las licitaciones. Entonces, en esos reglamentos también ya vamos a ver que el procurador más adelante va a tener que delegar ciertas funciones porque él ya no necesariamente, como ya es una entidad descentralizada, va a poder también delegar la representación y ahí vamos a ver en quiénes puede delegarlas. Entonces, el 5 y el 6 ya vienen a sustentar, vienen a respaldar la parte administrativa que ahora le otorga la ley derivado de que ahora va a ser una entidad descentralizada. Recordémonos que la centralizada es porque aquí puede venir una pregunta que podría en algún momento confundir en este caso al estudiante. Entonces, ya no depende en nada del organismo ejecutivo, ya vamos a ver que en ciertas cosas sí, pero por lo menos administrativa y financieramente ya van a poder tomar sus propias decisiones, obviamente respetando lo que establece, recordémonos el principio de legalidad del 154 de la Constitución, donde los funcionarios tienen que observar la ley, nadie va a estar encima, entonces van a tener que observar lo que dice la Constitución en materia, por ejemplo, presupuestaria, pero también van a ver lo que es ley de contrataciones, observarlo, lo que dice la ley orgánica del presupuesto y las disposiciones en materia de presupuesto que estaría regulando, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas como ente rector. Esa supremacía, digámoslo así, administrativa y financiera del Ministerio de Finanzas está regulado en el artículo 4 de la ley orgánica del presupuesto. Entonces, ahí dice que el Ministerio de Finanzas como ente rector va a regular las funciones y normalmente lo hace a través de acuerdos ministeriales o hay inclusive a través de resoluciones. Hay una resolución famosa que es la que regula, por ejemplo, Guatecompras, y esa la observan todas las entidades de gobierno que son centralizadas, que son organismos, los organismos, las entidades centralizadas, descentralizadas y las municipalidades, o sea, las autónomas, ¿verdad? El ICSI, cualquier otra, la CDAG, ¿verdad? Cualquier otra. Por ejemplo, que se me había pasado decirles, un ejemplo de una entidad autónoma creada por el Congreso, lo pueden verificar, es el Registro Nacional de las Personas. Lean la naturaleza en la ley del RENAP, y ahí van a ver que es una entidad autónoma que no está en la Constitución, pero fue creada con base a las facultades que da la Constitución al Congreso de la República, fue creado a través de la ley que fue aprobada por el Congreso en este caso. Otro aspecto relevante que tenemos es que, como yo les decía, es que el consultor va a sustituir al PGN y si no, a falta de el subcurador están en el artículo 10. Pero un artículo importante es el 11. El 11 es casi una copia de lo que dice la Constitución, que el presidente lo podrá renovar, pero la ley lo que mandó es que se observe lo que dice la Constitución. En la Constitución ya vimos que es con causa justificada. Entonces, cuando el presidente de la República quiera remover al procurador, ya lo nombró. Por el hecho que lo nombró, la Constitución dice que lo puede quitar, pero bajo causa justificada. Le va a tocar entonces al presidente de la República que esté en funciones cuando se quiera remover al procurador que esté, el justificar el separarlo, el removerlo del cargo. Eso está en el artículo 11. El artículo 11 no estableció las causales para remover, sino que manda a que se aplique la Constitución. Entonces, ahí donde también tiene que tener cuidado, porque si hubiera una pregunta, mire, dígame los motivos por los cuales se puede quitar, remover al Procurador General de la Nación, una pregunta de privado, por ejemplo. Pues ustedes ahí tienen que recordar que la ley no estableció, sino que manda a que se observe lo que dice la Constitución. Y ahí lo que dice en la Constitución es que será el presidente quien deberá
justificar, porque es con causa justificada, deberá justificar la razón por la que lo va a remover. Con base al artículo 12, entonces, las funciones del procurador, aquí viene lo importante, pues que es relevante que se haya puesto en esta diapositiva. La representación del Estado de Guatemala, por ejemplo, a nivel internacional en discusión o juicios, litigios en otras áreas fuera de Guatemala, por ejemplo, en un tribunal de Nueva York o un tribunal que estuviera, por ejemplo, en Europa. Normalmente cuando se trata de, cuando valga la redundancia, se trata de litigios de tratados o convenios internacionales en materia económica o de concesiones que le hayan dado a una empresa internacional, lo ha hecho el Ministerio de Economía contratando abogados expertos del exterior. Bueno, eso lo va a poder ahora hacer la Procuraduría. Quiere decir que la PGN como tal, como abogado del Estado, también va a ejercer la representación fuera de Guatemala. Claro, no pueden ir a litigar los abogados, entonces van a tener que contratar, pero ahora lo va a poder hacer directamente la PGN, ya no debería de hacerlo el Ministerio de Economía. Esa podría ser otra pregunta, ¿verdad? Que ya que la charla, pues la mayoría es para los que están estudiando privado, pues esa podría ser una pregunta, si quién va a contratar a un abogado internacional para defender un tratado que está siendo demandado en una corte de Nueva York, por ejemplo. Ya no debería ser el Ministerio de Economía, sino que debería ser la PGN. Entonces ya vimos que también al PGN se le permite aprobar toda la normativa y reglamentos necesarios para el funcionamiento de la institución. Un aspecto importante es que el PGN, pero esta va a ser voy a lanzar una pregunta para que ustedes en su casita la vayan a pensar, la vayan a revisar, pero la nueva ley le permite hacer transacciones conforme lo dispuesto en esta ley, siempre que no perjudiquen los intereses del Estado. Entonces nos debemos de preguntar qué pasa con lo regulado en el artículo 584 del Código Procesal Penal, que permite, que restringe el desistir de procesos cuando son intereses del Estado, de menores o municipales. Y como ya vimos que la PGN también puede representar al Estado y en un momento determinado puede representar a una municipalidad, entonces pareciera que hay un choque de normativa, ¿verdad?, entre el Código Procesal Civil y Mercantil y esto que está regulado en el artículo 12. ¿Quién lo va a decidir? Pues obviamente no ha habido un enfrentamiento jurídico en este tema. Habría que esperar qué va a pasar cuando vayan casos como estos ante los jueces, tribunales y obviamente la Corte de Constitucionalidad, para que nos aclare en un momento determinado si esto chocaría con lo que está regulado en el 584 del Código Procesal Civil y Mercantil. En casos específicos, como les dije yo, el procurador puede delegar la representación del Estado a través de acuerdo a un mandato, según corresponda, y ahí menciona al subprocurador de la defensa, al fiscal general cuando sea materia de extinción de dominio o al agente fiscal, y en otras funcionarios de la institución o dependencia del Estado cuando las circunstancias lo requieran. Entonces quiere decir que el procurador va a poder delegar la representación de la PGN hacia otras entidades, instituciones o dependencias del Estado. Recordemos que el Estado es único, entonces el Estado lo van a integrar organismos, entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas. Entonces, la ley le deja esta facultad al procurador y será el procurador quien la va a tener que ejercer en el momento que él lo considere. Eso sí, lo va a tener que justificar. Ya vimos que el procurador también lo va a hacer judicial, solo que aquí en este apartadito, cuando ustedes vean el artículo 12 dice defender judicial y extrajudicialmente. Quiere decir que pueden haber acordémonos que los tribunales de arbitraje en Estados Unidos, por ejemplo, se usa mucho el arbitraje y es probable que tal vez un litigio internacional
no necesariamente se vaya a dilucidar en un tribunal, porque cuando se aceptó el documento en donde compareció el Estado de Guatemala, pues aceptó que se llevara a cabo en caso de controversia en un tribunal de arbitraje. Entonces eso excluiría la parte judicial, ¿verdad? Si fuera en el exterior, si no existe como en Guatemala, que podría haber una acción que se permite en un momento determinado accionar derivado de un arbitraje, pues no sabemos si cuando lo hagan en el exterior lo va a poder hacer el Estado accionar judicialmente, pero sí le va a permitir que extrajudicialmente lo pueda hacer. Entonces la PGN en esto no estaba contemplado en la ley anterior, esta sí lo contempla porque ustedes saben que el mundo está cambiando y las necesidades de arreglo internacional muchas veces no requiere que se vaya a los tribunales, sino que se vaya a un arbitraje. Otro aspecto relevante es que pues la PGN va a poder accionar y reclamar ante las dependencias y tribunales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Para eso, como está en la ley, también estaba en la ley anterior, le tiene que preguntar a la entidad y le da un plazo de 15 días. Pero si no lo hace, pues eso aquí es donde viene. ¿Qué hacemos? Si el obligado no quiere y la PGN está esperando que le diga qué tiene que hacer, bueno, si no le responde, la PGN lo va a hacer bajo su propio criterio, ¿verdad? Y de conformidad con la ley. Quiere decir que la PGN, si bien es cierto, le va a poder pedir, pasa el tiempo, no le dan la respuesta de la entidad que tiene que representar o tiene que accionar, entonces lo va a hacer la PGN bajo su criterio, pero eso sí, observando la ley. Obviamente, hay que tener en cuenta esto. Si había una obligación de accionar, recuérdense, les voy a dar un ejemplo. Todo funcionario que conoce del hecho de un acto ilícito, de un delito en el ejercicio de función, está obligado a denunciar. Si no lo hace, lo tiene que hacer la PGN porque tiene que proteger los intereses del Estado, pero eso no va a librar al que tenía la obligación a responder por su inacción, porque acuérdense que también hay un delito que se llama omisión de denuncia. Entonces, la PGN sí va a accionar, pero el funcionario que no lo hizo, obviamente va a tener que afrontar por el hecho de no haber accionado durante los 15 días que le dijo la PGN, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Y no le dijo nada, ¿verdad? Entonces, porque ahí, si es en caso de un delito, pues mire, acompañe, vamos a denunciar. Y si no, mire, yo denuncié y hay que constituirse como querellante. Entonces, todos esos temas va a tener que, en un momento determinado, la PGN, de acuerdo a la ley, requerirle al responsable, al funcionario responsable en este caso, que le diga cómo es que va a accionar o bajo qué directrices van a defender los intereses del Estado. Otro aspecto es, como ya eso ya se los había adelantado, la PGN ahora puede formular su propio presupuesto, lo puede presentar y lo puede ir a defender directamente ante el Congreso de la República. Ese presupuesto ya va a llevar las necesidades que tenga que sufragar o cubrir la PGN, en este caso, incluyendo la parte salarial, donde ya les dije que la PGN, por ser una entidad descentralizada, ahora ya no va a necesitar la aprobación de ONSEC para todo lo que se relacione con el tema laboral. Eso está en el siguiente párrafo, que era lo que les decía, que ellos van a aprobar su manual de puestos y salarios y el de carrera profesional. Y lo que ya les había adelantado, que estaba en el artículo 5, se relaciona con el 12, crear, modificar o suprimir puestos. Ya no necesita ir a la ONSEC a decirle, mire, quiero que me vea si se puede crear este puesto. No, y en la ONSEC normalmente le pudieron haber dicho, fíjese que eso no está en el manual de puestos. Encargado, por ejemplo, de las redes inalámbricas. No, ese puesto no existe. Pues ahora la PGN, si necesita un puesto con ese nombre, lo va a crear
lo va a poder modificar o lo va a suprimir, ¿verdad? Entonces, ya no necesita ir a dar la gran vuelta, esperar, ¿verdad? Sino que ahora ya lo van a hacer directamente. Un aspecto muy importante es este artículo 17 para todos los funcionarios del Estado. Hasta la vigencia de la ley anterior, se entendía que los dictámenes emitidos por PGN eran vinculantes. Ahora la nueva ley dice que no son vinculantes. Eso está en el artículo 17. O sea que la entidad le puede preguntar a la PGN. La PGN le va a decir, mire, nosotros consideramos esto, pues una vez le va a poner, mire, lo que nosotros consideramos, no van a vincular la decisión que usted va a tomar. En la ley anterior, eso de que no tenía efectos vinculantes no existía. Ahora ya está. Esto es muy relevante. Esto podría ser hasta una pregunta de privado. Mire, hábleme sobre la vinculación o la fuerza legal que tienen los dictámenes de la PGN. Pues ahí está. Lean el artículo 17 y ustedes ya van a poder contestar correctamente. ¿Verdad? Lo que les decía de que una de las facultades de la PGN era poder contratar asesores, peritos y expertos necesarios para la defensa del Estado, en este caso internacional, se confirma también con lo que está regulado en el artículo 26. Como el litigio va a ser a través de la Subprocuraduría de la Defensa del Estado. ¿Verdad? Otro aspecto muy importante en el artículo 29 es que a la Subprocuraduría ya le dan, este era un problema que cuando se analizó esta iniciativa, ¿verdad? Se estableció que era un problema que tenía la Subprocuraduría de presentar denuncias ante el Ministerio Público, ¿verdad? Que eran denuncias derivadas de los procesos de menores, de niños, niñas y adolescentes, y entonces ahora ya quedó en el artículo 29 que ellos ya tienen la facultad para presentar denuncias, que en este caso van a ser de oficio, porque si son menores de edad, pues de una vez lo van a hacer. Otro aspecto importante es el artículo 34. Resulta que la ley anterior obligaba a absolver posiciones a la PGN. Claro, la obligaba, pero con autorización del organismo ejecutivo. Pero lo importante y lo que cambió en la nueva ley es que el absorber posiciones o participar en una declaración de parte ante un juzgado civil obligaba a la PGN a comparecer a las diligencias personalmente, o sea, tenían que ir en persona. La nueva ley ya les faculta a que lo hagan por escrito, ¿verdad? Entonces, este artículo 34 también tiene relación con el que ya vimos de transigir, ¿verdad? Con autorización del Ejecutivo. Aquí nuevamente dicen que puede pedir sobreseimiento, celebrar compromisos o desistir de juicios. Este artículo 34, como les digo, confróntenlo con el 584 del Código Procesal Civil y Mercantil y ahí vamos a ver que ahí dice una cosa, pero aquí ya se le está facultando algo diferente a la PGN. Un aspecto importante es que en el artículo 35, eso sí, en tanto esté el proceso vigente en trámite, la PGN debe interponer los recursos idóneos. Bueno, aquí podría haber una interpretación porque recordémonos que los idóneos los va a determinar el abogado a cargo del proceso. Entonces, para él, cuando lo interponga, va a ser idóneo y es el que va a defender si, por ejemplo, quisieran reclamarle que por haber interpuesto un recurso que no debe haber interpuesto, por ejemplo, se lesionaron o fueron afectados los intereses del Estado. Este es un artículo que los abogados de la PGN lo van a tener que defender de manera personal cuando ellos estén actuando como abogados en representación de la PGN. El artículo 36 era lo que yo les decía, que se relaciona con el 35 en cuanto a las declaraciones
y a las confesiones judiciales que antes eran personales, pero ahora lo va a poder hacer por escrito, ya no necesariamente, ya no van a tener que estar en las audiencias, van a tener que responder, ¿verdad? Y esa creo que es una gran ayuda porque me imagino la carga de trabajo que tiene la PGN en determinadas áreas son fuertes y obviamente estar evacuando personalmente limitaría a que los abogados estén, pues una declaración de parte puede llevarse hasta una mañana o más de mediodía, entonces eso podría limitarles el estar atendiendo otros procesos. Entonces el artículo 36 de alguna manera viene a ayudar a la PGN. Eso de que no sea declarado confeso, eso ya existía en la ley anterior, existe actualmente. También ya sabemos que el Estado no puede ser embargado, ¿verdad? Entonces eso ya hay una ley específica para eso. Los que han estudiado ya la parte pública saben de ese decreto, ¿verdad? Entonces, en este caso solo nos estamos refiriendo a que no puede ser declarado confeso. El 37 se regula con el 12 que habíamos mencionado, ¿verdad? En el caso de las transacciones que podían hacerse, y en el anterior, el 35, que era el desistimiento. El 37 pues indica que es el presidente el que va a autorizar a la PGN para que celebre transacciones en representación del Estado. Este artículo, como está redactado, pareciera que las transacciones se tendrían que hacer para procesos relevantes, porque agarrar todos, el presidente tendría que estar haciendo una serie innumerable de acuerdos gubernativos autorizando, porque un acuerdo gubernativo, recuérdense que tiene que publicarse en el diario oficial. Entonces, me imagino que para transigir, ¿verdad? O en este caso, para acelerar las transacciones, el presidente de la República con el procurador van a evaluar cuál realmente sí es necesario, porque este acuerdo gubernativo, ya sabemos que por mandato de ley va a tener que también ser publicado en el diario oficial para que sea conocido de manera general. En el artículo 50, perdón, me salté. Ya les había dicho que la PGN va a ejercer esto con el 44, creo que se relaciona con el artículo 4, es donde la PGN va a ejercer la representación legal de menores, de las personas cuyo protección le ha sido encomendada por disposición legal. En este caso podría abarcar también la orden judicial. El artículo 49, creo que le va a limitar a muchas personas que tenga cualquier interés a querer, inclusive utilizando la ley de acceso a la información pública, requerir información de datos relacionados a niños y niñas y adolescentes. Si no está dentro del proceso administrativo judicial, no va a poder obtener documentación de niñas, niños y adolescentes, porque por mandato de ley quedó protegido en este artículo 46. Entonces, ojo, los que ya o no han leído, pero podría ser una parte de un examen del área pública, la ley de acceso a la información, este artículo 46 restringe aún más el tema de datos sensibles cuando se trate de niñas, niños y adolescentes que estén sujetos a protección en la PGN. De ahí tenemos en el artículo 55, ese ya es otro tema. Es otro tema relacionado a los anteriores en materia laboral. Entonces, ¿por qué es importante Porque la PGN, de acuerdo a los reglamentos de personal que vaya a laboral, va a indicar cuáles cargos van a ser, en este caso, de libre nombramiento y remoción, o sea, los cargos de confianza y representación que regula el Código de Trabajo. Entonces, si viniera una pregunta laboral relacionada a la PGN, si les preguntan
¿Qué pasa con los puestos? Como lo indica el Código de Trabajo, pues van a tener un problema porque van a tener que armonizar lo que dice el Código de Trabajo con lo que dice el artículo 55 del Decreto 7/2006, más la jurisprudencia, los que ya han tenido también oportunidad de repasar el área laboral, ya hay jurisprudencia, innovación en materia para cargos de confianza y de representación por parte de la Corte de Constitucionalidad. Esas innovaciones jurisprudenciales de doctrina legal también tienen que armonizarse porque van a tener relación con este artículo 55. El 58, aquí ya vamos casi terminando, les comento, porque la ley, pues, como les decía, la PGN ha estado ejerciendo sus funciones con la ley anterior y con esta nueva ley lo que hace es que se le da más facultades, pero casi no cambia mucho, pues son ciertos aspectos que les he ido diciendo que tomen en cuenta. Este es uno de los que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, si les tocara alguna pregunta sobre derechos adquiridos, ¿verdad? El artículo 58 en materia laboral de derechos adquiridos le da, ¿verdad?, esa naturaleza a todo el proceso de transición que no va a tener poder ni va a tener que afectar las relaciones laborales existentes. Por ejemplo, no por el hecho de que tengan una nueva ley van a, por ejemplo, a haber una acciones de despido basadas en la nueva ley, no, porque hay protección con el artículo 58. El 59 de igual manera, si por ejemplo hay derechos relacionados a licencias donde van a ser, ya el pacto, por ejemplo, dice que tienen licencias con goce de salario por tales y tales razones, vacaciones no como las que dice el Código de Trabajo, sino el pacto ya dice que tienen otra duración más amplia, que igual los descansos pre y post son diferentes a los que dice el Código de Trabajo, son más amplios, las jornadas de trabajo son reducidas, por ejemplo, remuneraciones, hay algún tipo de bonificaciones especiales, pues todos esos derechos van a seguir permaneciendo porque lo reconoce el artículo 59 de la ley. Y el 60, pues obviamente, si el pacto colectivo está vigente, no por el hecho que existe una ley, el pacto deja de existir porque se firmó bajo una ley anterior, no. Esta ley le reconoce la vigencia al pacto colectivo hasta en tanto no se denuncie y se discuta un nuevo pacto entre el sindicato, ¿verdad?, que lo haya suscrito con la PGN, o bien un nuevo sindicato, ya no el actual, sino que surgiera, por ejemplo, otro sindicato que quisiera discutir el pacto colectivo nuevo, en tanto esté vigente. Entonces, el que está vigente sigue con la ley hasta que se tenga que denunciar, ¿verdad?, porque ya llegó a su vencimiento. Y el último artículo, que es el artículo 62, habla sobre las personas y profesionales. Les comento que en la PGN tengo entendido que hay muchas personas que, pues por la limitación de recursos, ¿verdad?, han sido contratados bajo renglón, por ejemplo, 029, o profesionales que han sido contratados bajo el grupo 18. Eso, cuando hablamos de 029, que es el grupo 0, y el grupo 18, que es el grupo de servicios, nos estamos refiriendo a un documento que se llama Norma de Clasificación Presupuestaria del Estado. Esa también puede ser otra pregunta de privado. Si alguien quisiera preguntarles, mire, hábleme sobre el manual de normas de clasificación presupuestaria del Estado. Entonces, bueno, ¿cuál es el grupo 0? Nos vamos a quedar en los gastos. ¿Cuál es el grupo 0? Uno que conozca, 029. ¿Cuál es el grupo 18? Esos son los grupos bajo los que se puede contratar a gente no con relación de dependencia, no con relación laboral, para efectos de que una entidad los contrate y en teoría, digámoslo así, no tenga relación laboral, aunque ya sabemos que cuando se discute eso, pues hay otras, los que han estudiado laboral ya saben que hay otras condicionantes de acuerdo al Código de Trabajo para que se
constituya la relación como tal. Entonces, el artículo 62 lo que le está diciendo a la PGN, mire, usted está autorizado y los profesionales que tengan 029 y grupo 18 pueden formar parte del personal permanente, que en este caso sería el 011, siempre del grupo 0, solo que el renglón 011, o sea, el renglón permanente. Entonces, el artículo 102 le permite hacer eso a la PGN. Sin embargo, también, pues si la persona quiere estar en un puesto y no es de la talla, no cumple los requisitos que van a decir los manuales, pues obviamente no, la ley no obliga también a la PGN. Esa es otra cosa, no hay una obligación de la PGN de presupuestar a todo el personal, ¿verdad? Sino que van a ser, en este caso, evaluados. Y pues ahí estaría la charla. Yo creo que la ley pues es muy interesante. Los que ya han eh, trabajado con esa o ya la han estudiado, yo creo que ahorita ya ven que hay unas cositas que sí cambian y que podrían ser relevantes a la hora de aplicarla. Así que esta sería la charla. No sé si los organizadores van a dar tiempo para preguntas y si es así, pues estamos acá en la mejor disposición. Si no, pues nuevamente reiterarles la oportunidad de compartir con ustedes y espero pues poder seguir apoyándolos si en alguna otra oportunidad les interesa este tema o cualquier otro de las especialidades que eh, gracias a Dios hemos adquirido en la vida profesional y en la vida académica. Así que muchas gracias y a la orden. Voy a quitar la presentación de pantalla completa para ya que los organizadores ya continúen eso. Gracias, doctor. Buenas noches nuevamente. Excelente ponencia. Por acá hay varios mensajes felicitándolo principalmente por esa excelente disertación, ¿verdad? Parte de Osvaldo Martínez, excelente disertación, ¿verdad? Sí, también tenemos sin número de comentarios. Sara también nos saluda, excelente ponencia, al igual que Ale, Evelyn también. Hay una pregunta acá, doctor. Quisiéramos ver si pregunta Osvaldo Martínez. ¿Cuál es la participación de la PGN? Refiere como actor civil en el procedimiento especial de aceptación de cargos. Creo que por ahí la pregunta es qué intervención va a tener ante el procedimiento especial de aceptación de cargos. Gracias. Bueno, recordemos que la aceptación de cargos es de alguna manera una de las formas en que el sindicato puede resolver su situación jurídica. Si ya en el caso de la aceptación de cargos, pues recordémonos que si el MP pidió una condena, por ejemplo, para el delito, y el juez no estuvo en desacuerdo, pues lo va a aprobar. Y la PGN normalmente y únicamente debería participar en lo que es la reparación digna, ¿verdad? En este caso, la reparación que debe hacer cuando sean delitos contra el Estado o bien, en este caso, contra menores o contra los adultos mayores que estuviera representando o a quien estuviera representando la PGN. O sea, debería de, si está accionando la PGN en representación del Estado o un menor o bien otra persona a la cual un juez le hubiera pedido que representara a la PGN, la reparación digna es la actuación que va a tener que llevar a cabo la PGN. Obviamente tiene una carga enorme porque tiene que establecer, justificar y probar el daño que quiere que se repare, ¿verdad? Entonces, muchas veces la PGN falla en ese sentido y pues no se le acoge lo que pide, ¿verdad? O se le rechaza. Pero eso es, normalmente es para en el caso de la aceptación de cargo, la reparación. Gracias, doctor. Hay una pregunta. Dice Jesús Ortiz. ¿Puede explicar la repercusión del agraviado
que regula la ley en contraponerse contra lo regulado en el Código Procesal Penal al no considerar al agraviado como sujeto procesal y la participación activa de la PGN como sujeto procesal, inclusive que no le permiten impugnar. No sé si. Bueno, recordémonos que en, cuando la víctima, es que todo depende del delito. Cuando es un delito en donde el Ministerio Público tiene que accionar, normalmente el Ministerio Público representa a la víctima. Pero si la víctima quiere, o sea, en este caso, participar, pues se lo permiten. Ahora, el agraviado, en este caso, es la víctima. Entonces, si hay en el momento que debió haber hecho la petición para que se constituyera dentro del proceso, y por eso habría que ver qué tipo de delito es, ¿verdad? Entonces, si la persona dice que no se le deja participar, obviamente, pues va a tener que llevar a cabo o interponer los recursos que sean necesarios. Por ejemplo, si en una decidieron no darle participación y él no estuvo en la audiencia, pues podríamos hablar de un recurso de reposición. Si él estuvo en audiencia, no va a poder poner recurso de reposición, pero tendría que ver si los recursos, por ejemplo, el de apelación, lo podría interponer. Entonces, dependiendo de la etapa procesal, el agraviado sí puede requerir que se le dé intervención. Ahora, en materia civil, recordémonos de algo, si él es el agraviado y es una demanda civil, de alguna manera la debe haber interpuesto él. Entonces no puede ser rechazado en una demanda civil, ¿verdad? Porque si él es el agraviado, como en la demanda civil, hacia la persona que considera que deba restituir o hacerse cargo de los daños, entonces él tendría que ver en qué etapa está para poder hacer la reclamación de daños, pero normalmente si es una demanda civil de daños y perjuicios, la pretensión de los daños y perjuicios se hace en la propia demanda, que en este caso sería un juicio ordinario, por ejemplo. Gracias, doctor. Nuestro agradecimiento nuevamente, Flory Martínez, le hice excelente conferencia. Hugo Benítez también, distinguido, también le manda saludos. Julia dice, gracias, doctor, por la disertación, excelente. Y estos son unos de los pocos comentarios que han manifestado distintos profesionales y estudiantes quienes se encuentran conectados. Hay una pregunta, María del Carmen pregunta, dice, en la ley anterior el artículo 2 establece que el presidente nombra al procurador y en la Constitución menciona la comisión de postulación. No, el procurador no es electo por comisión de postulación. El que es electo por comisión de postulación es el fiscal general. Recordémonos que las dos figuras en el 512 estaban unidas. Entonces, al separarse, en la Constitución quedó que el fiscal continúa por comisión de postulación y el Procurador General de la Nación, sí específicamente en el 252, dice que debe ser nombrado por presidente, nadie más lo puede nombrar y él lo tiene que remover. Si vemos la ley anterior, no lo quise tocar para que no se confundieran, pero por ejemplo, al Procurador General de la Nación, en el 512, quien lo removía era el Congreso de la República. Y eso no es posible ahora porque la Constitución dice que lo remueve el presidente de la República. Y ahora esta nueva ley lo confirma nuevamente. Gracias, doctor. Doctor Sergio, muy agradecido por su participación. Sin duda, pues a todos creo que nos ha llenado de, de conocimientos técnicos, prácticos y sobre todo lo jurídico de esta nueva normativa que pues ya es pues, vigente y que ya se está aplicando en la Procuraduría General de la Nación. Así es que quiero decirle que por ahí estaremos enviándole un presente, ¿verdad? En agradecimiento y por supuesto, pues, el diploma de participación
en esta conferencia. Es que, Muchas gracias. Pues a gracias la orden y ha sido un gusto compartir con ustedes. a usted, doctor, muchas gracias y a quienes estuvieron presentes, pues también invitarlos a que continúen pendientes de nuestras redes sociales para las distintas actividades académicas que tenemos en distintas fechas programadas durante todo el año 2026, así como también el inicio o apertura de los cursos de la fase pública del examen técnico profesional. Por ahí creo que anotaron algunos tips que ya el doctor Sergio les hizo durante la transmisión y que sin duda pues van a ser preguntas de examen privado. Nuestros cursos presenciales darán inicio el 11 de abril, estamos próximos, menos de 15 días, y cursos virtuales el lunes 13 de abril. Así es que les deseo a todos buena noche, buen descanso. Doctor Sergio, muy agradecido. A la orden. Muchas gracias. Buenas Feliz noches noche. a todos. Gracias.